Buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Cardona y hoy voy a seguir con la sesión 2 de Derechos y Deberes que la semana pasada introdujo Daniela. Antes de ello, voy a contarles un poco acerca de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hacer un pequeño recorderis de la sesión pasada y hoy vamos a hablar específicamente de los derechos y las clases de derechos. Entonces, recordemos brevemente lo que Daniela había dicho acerca de qué son derechos y qué son deberes. Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos y los deberes, en cambio, son las obligaciones que tenemos que cumplir si queremos acceder a este tipo de derechos. Lo importante de estas dos cosas es que están hechas para em, vivir en armonía, vivir de manera tranquila y bien. ¿Listo? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo dónde veo o dónde sé cuáles son mis derechos y quién me los va a proteger o quién me los va a defender? Bueno, ¿en dónde están establecidos mis derechos y quién me los defiende? Hay dos instrumentos legales grandes en donde uno puede ir y consultar y ver cuáles son mis derechos y quién me los va a defender. Uno de ellos es la Constitución Política de Colombia y el otro de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Constitución Política hay un apartado exclusivo para los derechos. Ahí ustedes encuentran todos los tipos de derechos a los que ustedes pueden acceder y eso se los garantiza el Estado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es, en cambio, una carta que redactaron un grupito de países que se reunieron, que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas. Estos países se reunieron un día y concertaron, aclararon, debatieron y dijeron como, bueno, nosotros creemos que los derechos que todos deberíamos defender son estos, tan, 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 tan. Hicieron una lista, firmaron y dijeron, aprobado. Todos vamos a seguir este tipo de derechos y todos los vamos a garantizar. En cualquier caso, el Estado es quien te garantiza a ti tu derecho. Hay tres tipos de derecho, ¿sí? Están los derechos humanos, como los que están aquí en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, están los derechos fundamentales o civiles y están los derechos colectivos. Vamos a hablar detenidamente de cada uno de estos derechos. Entonces, los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos garantizados por todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas y están constituidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se dice que son derechos humanos porque aplican a todos los individuos simplemente por el hecho de ser humanos. Usted solo por el hecho de ser humano ya tiene derecho a vivir, tiene derecho a expresarse como quiera, sobre lo que usted quiera, y tiene derecho a seguir cualquier tipo de religión, creencia, eh, rito y lo que usted quiera. Usted tiene derecho a eso porque usted es un ser humano pensante, caminante, andante y tiene y se puede desarrollar en esos ámbitos como usted quiera sin tener el miedo o el temor de ser perseguido, de ser juzgado, de ser torturado eh, o cualquier tipo de atrocidad. Estos derechos se crearon pensando en el ser humano como algo eh, totalmente superior y diferente al resto que merecía ser cuidado y que merecía ser protegido por el simple hecho de su condición como humano. Y por eso es que hay países en donde ustedes pueden encontrar a grupos de musulmanes, a judíos, a católicos conviviendo tranquilamente, porque lo que importa aquí es que son seres humanos y no importa su credo ni su religión, y también se les va a garantizar su derecho a la vida sin importar este tipo de cosas, ¿no? Eh,
Aquí dice que aplican a todos los individuos desde que nacen sin ningún tipo de discriminación. No importa si eres blanco, negro, indígena, mestizo, no importa tu origen, no importa nada de esto, solamente importa que tú eres ser humano. El otro tipo de derechos que encontramos son los derechos fundamentales o derechos civiles. Y estos pues ya no son tan universales como los otros, porque pues acordémonos que los derechos humanos fueron acordados por varios países, por eso es que son más universales. Estos derechos en cambio son más bien descritos en cada constitución y cada país, entonces pueden variar dependiendo del país en el que estemos, ¿sí? Y los garantiza ese país dentro de su territorio. O sea, el Estado colombiano no te puede garantizar la salud por fuera de su territorio, que la salud es un derecho fundamental, ¿sí? Los derechos fundamentales tienen una gran característica que como son un montón de derechos, se dividen en dos. Están divididos en derechos civiles y políticos y están divididos en derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué es eso de derechos civiles y políticos? Ustedes se preguntarán. Y bueno, para que les quede una idea clara, son todos esos derechos que te protegen en contra de acciones que puede estar haciendo el Estado y que te permiten tener una vida activa política. ¿Por qué me van a proteger del Estado? Porque muchas veces el Estado, como tiene el poder de las armas, como es una estructura tan grande que nos supera como individuos, entonces podría atentar en contra tuya si tú no quieres al Estado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un régimen de izquierda y resulta que tú eres de derecha, puede suceder y ha sucedido que te persigan por ese hecho, ¿cierto? Te persigan, te encarcelen, te juzguen, te torturen y te maten. Entonces se crean estos derechos para evitar eso, para garantizarte a ti, como eres ciudadano, como eres un individuo, tienes derecho a participar libremente de la política, tienes derecho a decir qué es lo que quieres y tienes derecho a votar y tienes derecho a organizarte. Entonces, por eso es que aquí están los sindicatos, tienes derecho a organizarte, tienes derecho a salir a marchar sin que alguien te vaya y te dañe. Tienes derecho a votar. Los derechos económicos, sociales y culturales están hechos para que la persona se desarrolle y pueda vivir bien, con una mejor calidad de vida. Entonces, dentro de esos derechos, ¿cuáles se encuentran? Está el derecho a la educación, porque si tú te educas, pues el día de mañana vas a poder acceder a un mejor trabajo y vas a poder tener mucho más dinero y bueno, pues tu calidad de vida va a mejorar. Entonces, claro, es un derecho económico, es un derecho social y es un derecho cultural. Tienes derecho a trabajar sin importar si eres hombre o mujer, sin importar tu raza, sin importar tu edad. Tienes derecho a trabajar porque si no trabajas, ¿cómo consigues el alimento diario? Tienes derecho al sistema de salud. Tienes derecho a que si te enfermas te atiendan, te diagnostiquen y aparte de eso que te den la medicina para poder curarte. Entonces estos son los derechos fundamentales, acordémonos, los garantiza el Estado. Finalmente, tenemos el grupo de derechos colectivos que ya no son aplicados a un individuo, sino que son aplicados a un pueblo como tal. O sea, esa es la diferencia de este derecho, de este tipo de derechos con los otros dos tipos de derechos. Los otros eran por ser humano y por ser ciudadano. Este es por ser un pueblo. Se le aplica a un pueblo. Ejemplo de este derecho colectivo es la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es eso de libre autodeterminación de los pueblos? Bueno, cada pueblo tiene derecho a escoger cómo quiere ser gobernado, quiénes lo van a gobernar, sin que otros pueblos, ni Estados Unidos, ni China, ni Japón, vengan a tu territorio y te obliguen a tener cierto tipo de gobierno o a tener cierto tipo de presidente o a cambiar la manera en cómo tú te has regido durante miles de años. Em, ¿De dónde nacen esto? O bueno, ustedes se preguntarán, pero esto siempre lo hemos tenido. No, realmente no. Em,
Por ejemplo, si ustedes se acuerdan un poco de la colonia, de la conquista, cuando vinieron aquí los españoles, aquí habían comunidades que tenían un sistema político propio. Estaban los indígenas que tenían a su cacique y lo elegían porque era elegido por Dios, porque había nacido de tal líder y entonces el trono se lo habían ido rotando de generación en generación y viene otro pueblo con armas mucho más fuerte y decide cambiar eso y dice como, ustedes ya no se van a regir así, aquí vamos a poner una monarquía y es nuestro rey. Entonces, no todos los pueblos tuvieron este tipo de derechos. Hoy en día sí. Hoy en día, si tú eres un pueblo y tú quieres gobernarte con X o Y reglas, esas reglas te las debe respetar los otros estados y te las deben garantizar. Entonces, a eso se refieren la libre autodeterminación de los pueblos, a que yo como pueblo, a que nosotros como pueblo podamos nosotros mismos hacer nuestras propias leyes y decidir cómo queremos ser gobernados, sin necesidad de que vengan otros pueblos mucho más fuertes a decirnos cómo deberíamos ser gobernados. Bueno, cerrando un poquito ya el tema, em, vamos a ver el taller. Vamos a empezar con la última parte que es un poco más sencilla. En esta parte, pues fácil, tienen que poner en estos tres globos em, cuáles son sus derechos que hayan ejercido, tres derechos que ustedes han ejercido. Entonces, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la salud, no sé, derecho a la educación, ¿sí? O derecho al voto, si ustedes lo han ejercido. Y aquí tres deberes que ustedes hayan ejercido anteriormente. Si quieren pueden volver a ver de pronto la sesión pasada que dictó Daniela. Ahí vamos a encontrar unos deberes. Vamos a ahondar más adelante en la próxima sesión en deberes. La primera sección, en cambio, consiste en que aquí a este lado izquierdo de la hoja ustedes tienen una lista de derechos. Y aquí a este lado tienen las tres categorías de las que hoy hablamos. La idea es que ustedes tomen cada uno de estos derechos y los categoricen dependiendo del tipo de derecho que son. Entonces, por ejemplo, en los derechos humanos, nosotros dijimos que uno de los derechos humanos era el derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida viene aquí, ya, en derechos humanos. Cojamos uno de acá, derecho al trabajo. El derecho al trabajo dijimos que era parte de los derechos fundamentales, entonces ustedes colocan aquí derecho al trabajo. Y aquí, por ejemplo, derecho colectivo, acuérdémonos que dice como derecho a procurar su propio desarrollo económico, social y cultural. Eso es un derecho colectivo. ¿Listo? Esa es la idea. Si tienen alguna duda, por favor consúltenos, por favor llámenos, por favor pregúntenos. Voy a cerrar esta sesión dándoles una noticia. Resulta que Daniela, debido eh, los, a que la carga académica de matemáticas se ha subido dramáticamente, pues ella ha tenido que empezar a hacer muchos más videos de matemáticas y por eso no nos va a poder ayudar más con los videos parasociales, con las clases parasociales. Sin embargo, hay una persona, viene una profesora que se llama Camila Caro, que está muy contenta de ser parte de nuestro equipo y que va a empezar a ayudarnos desde la próxima semana con la elaboración de este material. Vamos a darles su contacto para que ustedes pues la tengan ahí como referencia si tienen alguna duda. Y bueno, pues Dani igual va a seguir respondiendo sus dudas específicas si tienen alguna. Entonces, espero que les vaya muy bien, cuídense mucho, manténganse ocupados, distraídos. Yo sé que este tema de la cuarentena pues se está alargando un poquito, pero bueno, ya casi salimos de esto y todo es para garantizarnos seguridad, que es otro de los derechos que tiene que garantizarnos el Estado. Entonces espero que la pasen muy bien. Feliz semana.